¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido señor? Un honor estar con el profesor No, Quintanilla. maestro, es un gusto siempre conversar. Y mire, vámonos al tema. Una sacudida general siempre desquicia individualidades. Lo que pasa en la generalidad siempre nos hace pensar en la individualidad. Decía un gran escritor, cuando la naturaleza se vuelve bella, el ser humano está en peligro. No hay nada más bello que un huracán, maestro. No. Un ciclón, como decíamos los de Sinaloa. ¿Sí? No hay nada más bello estéticamente que un temblor, cómo se mueve toda una ciudad. Pero es terrible, maestro. Creo que tenemos una idea de la estética muy diferente, profesor. Y la idea de Turquía y todo lo que está sucediendo es espantosa, y de eso quería hablar, de accidentes, de catástrofes, de desastres que han cambiado la individualidad, la política, la sociedad. Es un gran tema. Yo espero que después de la catástrofe en Turquía revaloren el tipo de régimen autocrático que tienen. Ya hay mucha molestia, mucha inconformidad por la forma en que han manejado las secuelas de la catástrofe en Turquía, el presidente Erdogan, que se ha eternizado en el poder. Yo espero que lo logre la sociedad turca, porque es una dictadura. Maestro, ¿recuerda en los 90 un temblor en Turquía? El que movió a la ciudad y hizo grandes destrozos, creo que fue en 94, no me acuerdo la fecha, pero es la década de los 90. ¿En Estambul? Sí, en Estambul, que es la falla esta de Anatolia. ¿Sí? Ahí, producto de este temblor, de esta gran masacre, de este dolor humano, se movió el sistema político. El sistema político se resquebrajó, hubo cambio de sistema, y ¿quién toma el poder? El señor que usted está mencionando, ¿sí? Todo se movió para provocar esta modificación en la colectividad y en la psicología, y toma el poder y él sigue en el poder. Claro, no, los desastres naturales suelen detonar profundos cambios. Usted lo decía y lo decía mejor. Yo recuerdo uno en la historia que ha sido uno de los más importantes para la civilización que tenemos. En julio de 1788, verano, en Francia, cae una granizada, profesor, impresionante, desde Normandía hasta Toulouse, en el sur. Una granizada, eran unos granizos que mataban liebres, cuentan los libros de historia. Mataban liebres, perros, o sea, una cosa impresionante. Arrasó con... Ya estaba maduro el trigo, con la próxima cosecha de trigo y con los viñedos. Luego vino una sequía fuertísima de julio hasta el invierno. Y tuvieron los franceses en enero de 1789 el peor invierno en un siglo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió, bueno, el desabasto, el hambre. Las 3/4 partes de los franceses solo vivían de comer pan. Era el alimento fundamental. Una gasa de pan de 1,8 kg costaba alrededor de 8 sous. Con la pérdida de las cosechas y con el terrible invierno, eso se fue al doble, 16 sous. ¿Qué ocurrió? Hubo, por supuesto, hambre, hubo escasez, asaltos en los caminos y pillaje. ¿Qué detona eso? El costo político, pues. En 1789, la Revolución Francesa es hija de un fenómeno natural. Por supuesto, hay un conjunto, una pléyade, de factores sociales, políticos, pero el que detonó la Revolución Francesa fue el punto de la escasez y que viene como país no puedes estar dormido, pues, ante posibilidades. Que viene de un fenómeno natural, la enorme granizada, la sequía y el terrible invierno, además de la constelación de factores políticos. Pero fue eso.
Fíjese, Eso detonó maestro. la revolución. 1700, en ese mismo siglo, 1750, el terremoto de Lisboa, el que destroza Lisboa. No solamente es un movimiento que dicen que de 8.99 en esta escala de Richter, sino que la duración fue tremenda. Y después cayeron 3 maremotos, tsunamis, como le dicen ahora. O sea, Sí. les cayeron 3 olas que supuestamente andaban en promedio entre los 15 y los 20 metros. Y después hubo incendios, maestro. ¿Por qué es importante el terremoto de Lisboa? Está José I, está Pombal de primer ministro. Es que en ese tiempo Voltaire había asegurado a la población europea que la felicidad se podía buscar en la tierra, que no había necesidad de ir al paraíso. Cuando Voltaire sabe lo del terremoto de Lisboa, entra en una crisis existencial y emocional y cambia el tono de algunos escritos sobre el concepto de felicidad, maestro. Qué interesante. De ese terremoto, sí, es un terremoto, Es un tremendo, acontecimiento maestro. icónico en Europa, pero también vino una crisis religiosa en Portugal, porque fue de día y fue en un día 1 de noviembre. Sí, fue el día de los santos inocentes. El día de todos los santos. Ajá. Los santos inocentes son el 28 de diciembre. Ándale. Perdón. Sí, el día de Discúlpeme, todos los santos. de todos los santos. Estaban las iglesias llenas y obviamente se derrumbaron y mataron a la gente. Entonces la crisis religiosa vino porque el Señor, cuando estamos honrando a nuestros muertos, nos manda este terremoto. Sí, ese concepto de felicidad cambia. Hay problemas políticos. Creo que José I, según dicen los libros, entró en claustrofobia y nunca volvió a dormir bajo techo, maestro, en un proceso absolutamente de paranoia ante la situación. Y cuando un gobernante vive así, contagia absolutamente todo a su sociedad. Sí, se contagian las paranoias, los odios. Las sociedades son replicantes desconfi- de los fenómenos de los líderes. Así El es. terremoto de Lisboa, ¿sí? Y esto que usted me dice son 2 cosas verdaderamente que pegaron en los sistemas políticos. Lo mismo está sucediendo en Turquía. Esperemos que en Turquía algo se mueva, ¿no, maestro? Sí, donde se movió para mal. Fue terrible, fue en Haití en 2010. Un terremoto que mató 300,000 personas y dejó a 1.5 millones de haitianos sin hogar. Fue un terremoto 7.4, doctor, profesor. Esto aquí lo tenemos, ¿no? En Haití. Pero ellos no están preparados, 300,000. No, porque yo creo que Haití es víctima de su propia historia. Fueron los primeros en hacer una revolución de independencia y fueron por primera vez en la historia los esclavos negros tomaban el poder. Y llegaron y nunca se lo perdonaron. Los franceses derrotaron a Napoleón, los haitianos, derrotaron a las tropas del Gran Corso, las derrotaron en Haití y los Sí, expulsaron. porque estaban en condiciones totalmente contrastantes a lo que siempre luchaban. Bueno, sí, pero ganaron los haitianos. Sí. Y les impusieron unos impuestos. Valga la redundancia. Hubo que pagar unas indemnizaciones, pero enormes, a Francia de parte de Haití. Y luego a los Estados Unidos. Y después los gobiernos terribles que tuvo con la familia de los de los Duvalier. Papadoc, Baby Doc, que fue, y Mamadoc también. El Papadoc que fue brutal y el Baby Doc que fue sangriento. Sí. Y en el terremoto, el dinero que mandan las ONG, que mandaron todos los organismos en el mundo, se le entregaron a las ONG. No llegó al gobierno de Haití. No llegó. Y las ONG en estos casos son muy ineficientes. Por temor a la corrupción de los gobiernos, se le entregó a las ONG. Fue fatal. Y venían de la crisis de Clinton, que les provocó Clinton al subsidiar el precio del arroz en Estados Unidos. Se acabó la producción de arroz en Haití, todo se compró y la gente emigró del campo a la ciudad. Y Quedó están devastado el campo en una haitiano. crisis que no han superado, maestro. No. Tienen graves problemas Una transición de criminalidad, democrática que no está acabada. Que nunca ha acabado. Fracasada, Oiga, perdón. maestro, el 85,
en México, que movió conciencias, que movió las ideas. Por primera vez mucha gente abandonó la Ciudad de México buscando otro tipo de lugares y empezaba a plantearse en ese 85 un cambio de sistema, ¿no, maestro? Una sociedad que empezaba a buscar otro tipo de exigencias, proximidad y cercanía con sus gobernantes. Alzó la voz, la sociedad alzó la voz. Claro, ahí hubo los bejaranos, las padiernas que se apropiaron de los movimientos, pero esa es otra historia. Pero sí, la sociedad, sobre todo la capitalina, alzó la voz. ¿Y sabe dónde yo la oí perfecto esa voz? Al año siguiente, el presidente Miguel de la Madrid inaugura el Mundial México 86 aquí en el Azteca. Y en la inauguración yo estaba como reportero haciendo la crónica y hubo una ruidosa y prolongada silbatina al presidente de la República. Ahí fue la voz de una sociedad que había despertado a chiflidos por lo que consideraban, con razón o sin ella, una mala reacción ante la catástrofe del 85. Fíjese, maestro, esto de la mala reacción. Independientemente de los procesos de tranquilidad que vive una sociedad, uno debe estar preparado para cualquier cosa que rompa la posible estabilidad, una catástrofe, un problema económico. Creo que de alguna manera la clase gobernante debe estar pensando siempre en eso. Si las familias tienen el guardadito para cualquier cosa, el gobierno debería pensar paralelamente a ese tipo de pensamiento Pero familiar. eso no pasa, profesor. Y pues no sucede porque lo no consideran sucede. poco importante. O sucedió en algún tiempo y ya se quitó. Ya no hay guardadito para los desastres. Y, maestro, y en ese sentido yo recuerdo una imagen que a mí me pareció muy impresionante porque fue la primera vez que yo vi en la televisión, estaban enfocando el palco presidencial y cuando salió esta reacción del Estadio Azteca, fue la primera vez que yo vi a un mandatario detenerse ante lo sorpresivo y lo duro de la reacción. Hay imágenes de aquel tiempo. ¿Sí? Fue un hecho contundente y un hecho que vino a transformar. Fue un hecho fundacional, creo yo. Bueno, el terremoto, como usted lo plantea, y la reacción de la ciudadanía ante el presidente de la República. Una sonora, prolongada, silbatina, y él, como dice usted, que se retrae. Se detuvo, maestro. O sea, el ser humano, si algo lo afecta, es el no ser incluido, el rechazo, la sensación de no ser apreciado. Y creo que en ese momento, en ese instante, se vivió eso y él, por fortuna, como mandatario, pudo sobreponerse y tratar de llegar con esta forma serena que tenía este presidente. Pero yo recuerdo los siguientes movimientos de los 19 de septiembre en este país han provocado más discusiones y más antagonismo que proximidad. Pero bueno, maestro, siempre es digno de revisar todas estas cosas que cambiaron o que han modificado realidades. Y solamente quiero terminar. Las sacudidas internas son lo que hace que una sociedad se mueva. Y la sacudida interna siempre será del proceso de la conciencia y de dos elementos. La sociedad civil siempre debe escuchar y observar las dos más grandes características del pensamiento humano. Ojalá nunca lo perdamos. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Y nos veremos aquí el siguiente sábado en este espacio de conversación.